Britania, siglo II. Un amanecer frío, húmedo, como tantos en estas tierras del norte. Las nubes bajan hasta tocar el suelo, la niebla se desliza entre los árboles y el silencio es anómalo. No hay pasos, no hay órdenes, no hay rastro, solo el eco apagado de una legión que ya no está. La Legión 9, hispana, orgullosa, curtida, temida, se había asentado en Eburacum, lo que hoy llamamos York, y luego simplemente desapareció. No hay crónicas de su caída, no hay mártires, ni monumentos, ni héroes póstumos. Una unidad entera del mayor ejército del mundo se desvaneció como si el imperio quisiera olvidarla. Y quizás eso fue exactamente lo que pasó. ¿Cómo se esfuma una legión romana completa? Miles de hombres, carros, estandartes, armas, águilas sagradas, tragados por el viento del norte, fue emboscada y aniquilada por tribus rebeldes, exiliada en una campaña secreta, desintegrada por razones que aún hoy incomodan, porque esto no es una leyenda oral o una historia medieval. Hablamos de una fuerza real, documentada en múltiples fuentes, hasta que dejó de estarlo. La última mención escrita de la Legión 9 es oficial, romana y clara, año 108 acantonada en Britania. Después, el silencio, y en la historia romana, el silencio suele ser más elocuente que un discurso del Senado. Hay quienes aseguran que la legión fue aniquilada por los pictos en una rebelión sangrienta, otros afirman que fue enviada al este, al otro extremo del imperio, donde se perdió entre guerras olvidadas. Algunos incluso sugieren que cayó víctima de una purga interna o de un complot político. Y por supuesto, están quienes creen que todo esto es un malentendido, una confusión. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no hay ninguna prueba de su regreso? La historia de la Legión 9 hispana es un agujero negro en los archivos de Roma, un vacío molesto que los historiadores han intentado rellenar con teorías, fragmentos y conjeturas. Y como todo buen misterio, cuanto más se indaga, más hondo se vuelve. ¿Puede un imperio que lo registraba todo borrar así a una de sus unidades más emblemáticas? ¿O fue precisamente por eso que la borró? Había nacido bajo el mando de Julio César, nada menos, en plena guerra civil. Se forjó entre traiciones, conquistas y lealtades a prueba de puñales. Combatió en la Galia, cruzó el Rubicón y fue clave en la caída de Pompeyo. No era una legión cualquiera, era una vieja conocida del poder y del peligro. Tras la muerte de Julio César, sobrevivió a los turbulentos tiempos de Octavio y Marco Antonio y terminó acantonada en Hispania, donde recibió su apodo. No por casualidad, allí aplastó rebeliones y dejó claro que no tenía paciencia para la disidencia. La novena era eficaz, brutal y leal. ¿Y qué premio da Roma a los leales? Más guerras, claro. Con el emperador Claudio, la Niobe hispana fue enviada a uno de los destinos más temidos, Britania, el fin del mundo conocido. Era el año 43 después de Cristo, y conquistar aquellas islas salvajes era casi un castigo imperial. La legión cruzó el mar, construyó fuertes, fundó colonias y se enfrentó a enemigos que no sabían rendirse, pueblos sin ciudades, sin escritura, pero con una habilidad salvaje para resistir. Y allí, en el barro britano, la novena dejó su huella. Fue una de las legiones que aplastó la famosa rebelión de Boudica, la reina guerrera que incendió Londres y arrasó con todo a su paso. La novena hispana sufrió duramente aquella campaña, perdió hombres, estandartes y prestigio, pero sobrevivió, o al menos eso creíamos, porque a partir de ahí su historia se vuelve difusa. Hay registros de su presencia en York hasta principios del siglo II. Incluso se han hallado inscripciones con su nombre, pero luego las fuentes se apagan, como si alguien hubiera cerrado el libro a propósito, y no estamos hablando de una unidad menor. Esta era una legión veterana, con décadas de servicio, inscripciones condecorativas, medallas al valor y hasta menciones en monedas. ¿Qué clase de final puede tener un cuerpo tan distinguido para que nadie lo haya contado? ¿Fue castigada por un fallo militar, enviada a una misión desesperada o simplemente eliminada del relato oficial? Algo es claro, Roma era experta en construir la historia,
y a veces, para que una versión brillara, había que hacer desaparecer otras. Entonces, ¿qué pasó en Britania en aquellos años? Porque si la novena desapareció allí, la tierra debía de estar sedienta de sangre. A comienzos del siglo II, Britania no era una provincia más del imperio, era una frontera, un borde inestable entre el orden romano y el caos tribal, un territorio envuelto en niebla, salpicado de pantanos, bosques cerrados y montañas ásperas, donde el imperio encontraba su límite y sus pesadillas. Aunque la conquista había comenzado en el año 43, la dominación romana seguía siendo parcial. La Britania romana era, en realidad, una franja sur y central relativamente romanizada. Al norte, más allá de los valles y las fortalezas, habitaban pueblos indómitos, imposibles de someter. Entre ellos, los brigantes, los Selgovae, los Botadini y más allá, los Pictos, clanes que no reconocían ni emperadores ni águilas doradas, solo las leyes del acero y la sangre. Los romanos llamaban a esa zona Caledonia, pero no era un nombre, era una advertencia. Allí las legiones desaparecían, las carreteras se desdibujaban y los mapas se llenaban de monstruos. Para la Legio Nueva Hispana, ese norte era una amenaza constante. Sus destacamentos vigilaban rutas, protegían colonias y sofocaban rebeliones periódicas. Pero era una guerra de desgaste, nunca una victoria definitiva. Cada vez que Roma avanzaba una milla, los britanos retrocedían una pulgada y volvían al acecho. Las campañas en Britania eran distintas. No había ejércitos formales ni batallas campales al estilo romano. Había emboscadas, escaramuzas, trampas en el barro. Las legiones, entrenadas para enfrentar masas ordenadas de enemigos, se veían obligadas a luchar contra la niebla, la lluvia, el terreno y la traición. El norte de Britania era además políticamente volátil. Los brigantes, uno de los pueblos más poderosos, habían sido aliados temporales de Roma, con una reina clientelar, Cartimandua, que mantenía un frágil equilibrio. Pero tras su caída, los clanes se unificaron en torno a líderes hostiles al imperio, y con esa unificación llegó una nueva amenaza: incursiones organizadas, ataques coordinados, asedios inesperados. Fue en este contexto que la Legio IX desapareció, en un periodo confuso, sin campañas oficiales registradas, sin menciones claras de enfrentamientos y sin condecoraciones ni censuras posteriores, solo un vacío. Fue enviada la novena a contener una rebelión más profunda de lo que se reconoció oficialmente. Cayó en una emboscada masiva, en territorio desconocido, y Roma prefirió callar la derrota, o fue dividida en pequeños destacamentos, incapaces de reagruparse frente a un ataque repentino. La única certeza es el silencio, un silencio que no se corresponde con la burocracia romana habitual, donde hasta las derrotas se registraban con pomposidad. Aquí, ni monumentos ni lápidas, solo ruinas mudas. Si la novena se enfrentó a su final en Britania, ¿por qué no hay ni una línea, ni una crónica, ni un epitafio que lo atestigue? La última huella firme de la Legio Nueva Hispana aparece en una inscripción oficial, hallada en York, tallada en piedra caliza, sobria, sin adornos innecesarios, como eran todas las inscripciones militares romanas, hechas para durar más que los hombres. La inscripción reza que la Legio IX había participado en la construcción de un edificio importante, posiblemente una fortaleza o una ampliación de las murallas urbanas. El documento epigráfico está fechado entre los años 107 y 108 después de Cristo, en tiempos del emperador Trajano. Después de esa fecha, la nada, y no es una forma de hablar. No hay más menciones en documentos militares, ni listas de tropas, ni reconstrucciones monumentales firmadas por ella. En el sistema romano, donde todo se registraba con disciplina casi obsesiva, desde el sueldo de un legionario hasta el nombre de su mula, la desaparición de una unidad entera resulta, como mínimo, anómala. Lo lógico sería encontrar a la Legio IX en las listas del Notitia Dignitatum, el registro tardío de unidades del imperio. O, al menos en alguna crónica posterior, una lápida conmemorativa, un epitafio a sus caídos. Nada, ni una mención en los relatos de Casio Dión, Eutropio, Tácito o Herodiano.
un agujero documental demasiado perfecto para ser casual. York, en ese momento, no era una guarnición menor. Era el corazón administrativo y militar del norte britano. Desde allí se gestionaban campañas, se emitían órdenes imperiales y se organizaban relevos de tropas. Si la Legio 9 desapareció justo después de actuar allí, debió de ocurrir en circunstancias extraordinarias. Una de las hipótesis más repetidas es que, poco después de su última mención, la Legión fue enviada al norte. Puede que en una operación preventiva ante la amenaza de los brigantes o los calodonios. Hay quien sugiere que fue una misión aislada, sin apoyo suficiente, y que terminó en una aniquilación total, una emboscada en masa, una carnicería en el bosque. Y Roma, en lugar de admitir la derrota, optó por el silencio. No sería la primera vez. En ocasiones anteriores, Roma había minimizado o incluso omitido derrotas vergonzosas, especialmente si comprometían la imagen imperial. Un ejemplo clásico fue la pérdida de las 3 legiones de Varo en Germania. Pero al menos en ese caso, hubo monumentos, luto oficial, una crisis evidente. Con la novena hispana, ni siquiera eso. Otro detalle intrigante es que tras su desaparición, la Legio 6 Victrix fue trasladada desde Germania Inferior a York para ocupar su lugar. Una sustitución inmediata que sugiere una baja repentina e irreversible. Pero en ningún documento se nombra el relevo como consecuencia de una derrota. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué ocurrió realmente entre York y el muro invisible del norte? Una legión romana no desaparece de un día para otro, a menos, claro, que haya sido destruida hasta el último hombre. La hipótesis más extendida, y también la más perturbadora, es precisamente esa, que la Legio 9 hispana fue aniquilada en combate, posiblemente por una coalición de tribus britanas en una campaña no registrada o deliberadamente silenciada. No hay textos que lo afirmen con claridad, pero las piezas encajan con inquietante precisión. En el norte de Britania, hacia el año 1117 después de Cristo, se produce un punto de inflexión. El gobernador Quintus Pompeius Falco es enviado a la provincia con tropas adicionales. Se refuerzan las fortificaciones y se impulsa la construcción de un sistema defensivo que culminará, pocos años después, en el Muro de Adriano. Estas decisiones no surgieron del vacío, algo había pasado, algo grave. La cronología coincide con la desaparición de la novena. Y si cayó, no fue por falta de pericia, sino por una fuerza abrumadora o una emboscada implacable. Los enemigos posibles eran muchos. Al norte de York se extendía territorio hostil, apenas controlado. Los brigantes, una confederación de tribus poderosas, ya habían protagonizado revueltas anteriores. Pero los más temidos eran los pictos, un término que los romanos usarían más tarde para designar a los clanes del norte, indomables, esquivos y con un conocimiento milimétrico del terreno. Las tácticas de estas tribus eran perfectas para neutralizar la superioridad táctica romana. Movimientos rápidos, ataques nocturnos, trampas naturales, ataques coordinados y retirada inmediata. Si la novena cayó en una operación al norte, es posible que sus columnas fueran desmembradas una a una, incapaces de reagruparse. Lo más inquietante es lo que no dejaron tras de sí. No se han encontrado restos masivos de armamento, ni campos de batalla documentados, ni cementerios de campaña que puedan vincularse de forma clara a la novena hispana. Fueron los cuerpos dispersados, fueron los restos destruidos por el clima, el tiempo o por quienes deseaban borrar toda prueba. A esta incertidumbre se suma el silencio administrativo. Roma, si sufrió una derrota tan catastrófica, eligió no reconocerla, ni en el Senado, ni en los anales, ni en las biografías de emperadores. Pero esta no es solo una más de las teorías alrededor de esta legión. Además, ¿y si la Legio 9 hispana no desapareció en Britania? ¿Y si, en lugar de ser destruida, fue trasladada? La pista más enigmática a este efecto aparece lejos, muy lejos de las brumas del norte. En Nijmegen, una ciudad en la actual Holanda, se halló una inscripción militar que menciona a la Legio 9 hispana después del año 120. El hallazgo, aunque fragmentario, sugiere que al menos una parte de la legión pudo haber estado acantonada allí durante un tiempo. Esto rompe el consenso.
porque si la 9 fue aniquilada en Britania entre el 108 y el 117, ¿cómo es posible que aparezca viva en Germania Inferior después? Los defensores de esta teoría argumentan que la legión fue reubicada discretamente. Roma tenía experiencia en redistribuir unidades tras derrotas sensibles. Una legión debilitada, pero no extinguida, podía ser retirada, fusionada, reforzada y enviada a otra guerra. Y si además su anterior destino era embarazoso, silenciar su historia podía ser un acto político más que militar. Pero las pistas no terminan en Nijmegen. Algunos investigadores señalan inscripciones ambiguas y menciones indirectas en campañas orientales, en lugares como Judea y Arminia, donde Roma luchaba en frentes delicados contra partos y rebeldes locales. ¿Pudo haberse trasladado la novena hispana al este como refuerzo de urgencia? ¿Una especie de redención forzada, lejos de los fracasos británicos? Bajo el reinado de Adriano, el imperio reorganizó muchas de sus tropas. Era un momento de transición en que se frenaba la expansión y se fortalecían las fronteras. Si la novena fue desplazada, pudo haber sido absorbida en otra unidad, dividida en vexilaciones, destacamentos temporales o incluso disuelta de manera oficial, y en cualquiera de esos casos habría dejado de existir sin necesidad de morir en batalla. Pero hay un problema con esta teoría: la falta de continuidad epigráfica. A diferencia de otras legiones que cambiaron de ubicación, pero dejaron huella en monedas, lápidas y monumentos, la novena hispana no vuelve a aparecer con solidez tras Nijmegen, ni en Siria, ni en Capadocia, ni en la región del Éufrates. Su rastro se enfría rápidamente. Fue enviada a Oriente en secreto y destruida allí, sin gloria ni sepultura. ¿Fue disuelta como castigo por alguna insubordinación no registrada? O, más inquietante aún, fue absorbida en la nada administrativa, como una pieza incómoda de un juego político mayor. La teoría del traslado complica la desaparición, pero no la resuelve. Añade más preguntas que respuestas, y al mismo tiempo revela algo perturbador: que Roma no siempre necesitaba una tumba para enterrar a una legión. Roma no solo dominaba territorios, ríos y caminos, dominaba el relato. El imperio no solo vencía con legiones, también con mármol, tinta y silencio. Cuando una unidad del ejército romano desaparecía de los registros, aquello no era fruto del descuido. Era una decisión, un acto deliberado. Y en el caso de la Legio Nueva Hispana, todo indica que alguien, en algún punto, eligió no contar lo que ocurrió. El aparato administrativo romano era meticuloso hasta la exasperación. Cada legión tenía su estatus, su número, su historial de campañas y castigos. El ejército estaba regulado con precisión contable: nombres de centuriones, inventarios de armamento, pagas, condecoraciones, movimientos. Y sin embargo, con la novena, nada de eso perdura tras el año 120, como si se hubiera desvanecido en un punto muerto del archivo. Pero Roma no era ajena al poder del olvido. Había una práctica conocida como la damnatio memoriae, la condena oficial al olvido. Se aplicaba a emperadores traidores, generales rebeldes, enemigos internos. Sus nombres eran borrados de las inscripciones, sus estatuas decapitadas, sus rostros raspados de los frescos. Lo que no se nombraba dejaba de existir. Y si la Legio 9 sufrió una forma militar de damnatio memoria, no por rebelión, sino por haber fallado, por haber sido derrotada, humillada o convertida en símbolo de una guerra mal calculada, ¿no sería más sencillo retirar su nombre de los registros, fusionar sus restos en otra unidad y hacer como si nunca hubiera estado allí? El reemplazo inmediato de la novena por la Legio 6 Victrix, sin ceremonia ni crónica, apunta en esa dirección. Un intercambio sin explicaciones, como si el vacío fuera más útil que la historia, porque en ocasiones, para mantener la imagen de control absoluto, Roma prefería amputar partes de sí misma antes que admitir debilidad. Los emperadores sabían que una legión destruida podía ser interpretada como un fallo estratégico, como un síntoma de decadencia. Mejor entonces no registrar la derrota, mejor no contarla, mejor que no haya ocurrido. Y si los supervivientes de la novena fueron redistribuidos, sus insignias ocultadas, su nombre prohibido, entonces ya no quedaba legión, solo hombres,
Hombres que quizás siguieron luchando, pero bajo otro estandarte. Esta estrategia no era nueva. Ya antes Roma había ocultado derrotas, había maquillado informes, manipulado cifras, reescrito batallas. El control del pasado era parte del poder, y el silencio, una herramienta más del imperio. No todas las legiones romanas cayeron luchando contra bárbaros. Algunas fueron destruidas desde dentro, y hay quienes sospechan que ese fue el verdadero destino de la Legio IX Hispana. Durante el siglo II, el imperio no solo enfrentaba amenazas en sus fronteras, también estaba plagado de tensiones internas, luchas de poder, reorganizaciones militares, purgas silenciosas y cambios estratégicos que no siempre dejaban huella visible. En ese contexto, una legión podía convertirse en un problema político, una posibilidad apenas susurrada por algunos historiadores, que la novena hispana haya sido disuelta a la fuerza, no por derrota, sino por deslealtad, indisciplina, motín, conspiración. El precedente existe. Durante el Principado hubo legiones castigadas por rebelarse, por apoyar al emperador equivocado o por mostrar simpatías hacia facciones rivales. En esos casos, Roma actuaba con rapidez. La unidad era desmantelada, sus miembros repartidos, sus estandartes enterrados y su memoria erradicada. Las legiones no eran solo máquinas de guerra, eran también entidades políticas, formadas por hombres que vivían juntos, comían juntos, marchaban juntos y en ocasiones conspiraban juntos. Una unidad que se consideraba maltratada, olvidada o sacrificada por intereses superiores podía volverse peligrosa. Y la novena, acantonada en una provincia difícil, aislada en el norte, sin el control directo de Roma, era una candidata plausible para ese tipo de desviación. Un motín no siempre era un levantamiento abierto. Bastaba una carta enviada al emperador con quejas, una negativa a obedecer una orden o una fricción con el gobernador. En tiempos de Adriano, obsesionado con la disciplina y la eficiencia, esas señales podían ser suficientes para actuar. Sin juicio, sin testigos, solo una orden lacónica desde la capital, disolver la legión. También se ha especulado con un castigo colectivo, que la novena fuera culpada de una derrota no documentada o de una operación fallida en Britania, si se retiró sin permiso, si sufrió una emboscada por falta de previsión, si permitió una sublevación. Eso bastaba para caer en desgracia, y la forma romana de castigar no siempre era pública. A veces simplemente se borraba el nombre. Otra posibilidad más siniestra, y si la novena se vio envuelta en una trama política más amplia, aliada a una facción rival del emperador, vinculada a algún gobernador ambicioso. En ese caso, su desaparición no habría sido militar, sino estratégica, no por lo que hizo, sino por lo que sabía. Los archivos oficiales, las listas de tropas, los registros epigráficos, todos pudieron modificarse sin dejar huella. Roma tenía el poder de alterar su pasado, y los muertos sin tumba no hacen preguntas. ¿Pudo la Legio IX haber sido víctima no de los pictos, sino de Roma misma? Con el paso de los siglos, lo que fue una legión real, con hombres de carne y hueso, disciplina de hierro y estandartes dorados, se convirtió en un mito nebuloso, rodeado de silencio, suposiciones y fascinación. La Legio IX hispana no solo desapareció de los archivos, desapareció del relato histórico con una limpieza quirúrgica, y precisamente por eso, su ausencia se volvió más potente que cualquier presencia. A lo largo del tiempo, la historia de la novena ha sido invocada por escritores, arqueólogos, cineastas y entusiastas de la conspiración. Su desaparición, en lugar de cerrarse, se ha multiplicado en interpretaciones. En el siglo XX, el caso captó la atención popular gracias a novelas como El Águila de la Novena, publicada en 1954, que imaginó a un joven oficial intentando recuperar el estandarte perdido de la Legión en las tierras salvajes del norte. La novela y sus adaptaciones cinematográficas no pretendía resolver el misterio, sino darle forma simbólica. La Legión como eco de un imperio frágil, como reflejo de la lucha entre civilización y barbarie, como metáfora de la lealtad perdida y del sacrificio sin gloria.
En el cine y la televisión, la novena ha sido convertida en protagonista de relatos heroicos, con tramas de traición, honor y redención. Y aunque estas versiones poco tienen de rigurosas, demuestran algo esencial, que la historia incompleta es, muchas veces, más poderosa que la historia cerrada. La falta de respuesta convierte al espectador en detective y al dato en leyenda. La arqueología ha intentado poner límites a la imaginación, pero incluso los hallazgos físicos, como inscripciones ambiguas, restos de fortalezas o fragmentos de cerámica con marcas de la novena, han alimentado más preguntas que certezas. Nada concluyente, todo interpretativo. Cada piedra parece susurrar y al mismo tiempo callar. En cierto modo, la desaparición de la Legio 9 refleja una obsesión moderna con los huecos de la historia. Vivimos en un mundo saturado de datos, pero donde aún hay eventos que escapan a la explicación definitiva, y eso, curiosamente, los hace más humanos. Porque las historias con final incierto nos hablan del límite del poder, de la fragilidad del orden, de lo que no puede ser domesticado ni por emperadores, ni por archivos. La novena no es solo una legión desaparecida, es una advertencia grabada en el vacío. Un recordatorio de que incluso el imperio más organizado de la antigüedad podía perder el control, y de que a veces lo más inquietante no es la derrota, sino el silencio que la sigue. No hay tumba, no hay monumento, no hay línea final. La Legio 9 hispana, formada por hombres que comieron juntos, marcharon juntos y probablemente murieron juntos, sigue perdida. No solo en el tiempo, sino en la conciencia de su propio imperio. Durante más de un siglo combatieron en nombre de Roma. Aplastaron rebeliones, expandieron fronteras, construyeron fortalezas y defendieron el sueño imperial. Y un día dejaron de estar, sin crónica, sin honra, solo un hueco donde debería haber un final. Quizás murieron todos en una emboscada entre los bosques húmedos del norte. Tal vez fueron disueltos tras una insubordinación, o simplemente trasladados a un destino sin retorno, borrados por la política o la vergüenza. No lo sabemos. Y tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que Roma, como todo imperio, no era infalible. Pese a sus mármoles, sus columnas, sus códices, también olvidaba. Y a veces, no por descuido, sino por decisión. La historia de la novena no es solo la de una legión desaparecida. Es la historia de cómo el poder maneja la memoria, de cómo lo que se borra puede pesar más que lo que se conserva, y de cómo el silencio, cuando se impone con intención, se convierte en una forma de control. Porque esta no fue una derrota pública como la del bosque de Teutoburgo, ni una tragedia noble como la de Craso en Partia. La novena no tuvo su Virgilio ni su epitafio, solo el olvido administrado con precisión. Y sin embargo, siguen ahí, en las inscripciones truncadas, en las teorías inconclusas, en la niebla de Britania, que aún parece guardar su último suspiro. No se puede enterrar del todo a lo que no se quiere explicar. Y en ese vacío, la Legio 9 hispana ha encontrado su verdadera inmortalidad, no como fuerza de combate ni como instrumento de conquista, sino como un enigma persistente, como una grieta en la narrativa del imperio, como un recordatorio de que incluso el mayor sistema militar de la antigüedad podía perder el control sin dejar testimonio. Marcharon hacia la niebla, y desde entonces la niebla no se ha disipado. Quizá ahí reside su legado más duradero, no en lo que hicieron, sino en lo que nos obliga a imaginar. En esa pregunta que sigue sin respuesta, 2000 años después, ¿qué ocurrió realmente con la Legión 9?